Muy buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, como siempre hablando de los temas de actualidad, y arrancamos esta semana indudablemente con todas las dudas y consultas en relación al calendario de vacunación que se da en Guatemala desde hace varias semanas, dudas, inquietudes y conocer, por supuesto, desde la voz de los analistas cómo está este panorama en el país. Ese es el tema que hoy nos convoca, así que gracias por acompañarnos. Comenzamos con el reportaje y luego sí, ya con nuestro invitado. Diversos centros de vacunación contra COVID-19 se han convertido en un verdadero calvario y ha sido el común denominador ver personas dormidas dentro de sus vehículos intentando abrigarse por el frío de la madrugada y a la vez estar atentas al momento de avanzar. La mayoría de los aspirantes a obtener una vacuna son adultos de más de 50 años, quienes madrugan desde las 4 de la mañana para lograr un puesto y obtener el sueño dorado de hoy en día de obtener la vacuna contra la COVID-19. Muchos viajan desde sus departamentos y ante la desesperación por no haber vacunas en sus lugares de origen, deciden hacer la travesía y larga espera en los centros de salud de la capital. La situación de muchos centros de vacunación es de escasez de vacunas, mientras otros grupos poblacionales tendrán que esperar meses, quizás años, para lograr una dosis. Mientras tanto, hay personas de 65 años que han fallecido, quizá quisieron vacunarse, pero no hay en existencia en el país. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Bueno, y saludo a Jorge de la Guardia antes de presentar al invitado que hoy nos acompaña. Las inquietudes, por supuesto, que hay en relación al tema de la vacunación. Jorge, contemos algunos datos interesantes y luego sí, entramos con la voz del analista. Hola Ricardo, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Viva la Noticia. Efectivamente vamos a hablar de un tema que sin duda alguna tiene que ser el foco principal de información durante estos días, la vacuna que está ocurriendo en la actualidad. Largas filas de personas se están registrando actualmente de nuevo en algunos centros de vacunación contra COVID-19 en la capital. El Ministerio de Salud ha anunciado por medio de un comunicado que solo se vacunará a las personas que tengan cita, la cual se programa por medio de un mensaje de texto enviado al número de teléfono en el cual se anotan durante su registro en la página de internet. El Ministerio de Salud recuerda a la población que el registro previo es un requisito fundamental para acceder al servicio de vacunación contra COVID-19, ya que no se atenderá a personas que no hayan cumplido con este requisito. Importante, por favor, seguir informándose. Si usted tiene algún tipo de inconveniente para acceder al sistema de registro, pida ayuda y seguramente alguien podrá echarle la mano a usted para poder registrarse. Importante que sigamos este proceso. Ricardo, ¿pero qué está pasando? Sin duda alguna, nuestra especialista esta mañana nos va a aclarar estas dudas. La entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Y presento esta mañana a la doctora Zulma Calderón. Como ustedes saben, ella es la defensora del área salud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y todo está vinculado, obviamente, a la situación actual de casos de COVID en el país, a los datos que ustedes manejan en relación a la situación que la pandemia trae para este mes de junio. ¿Qué nos dice usted al respecto? Buen día. Sí, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, esta última semana nuevamente enfrentamos problemas muy difíciles en los centros de vacunación, resaltando que pues el problema principal de esto radica en que en el país no tenemos la disponibilidad de vacuna necesaria para poder hacer la cobertura universal de esta vacuna para todos los guatemaltecos. Esto ha limitado a que efectivamente este proceso de vacunación esté dirigido a los segmentos, a determinados segmentos, y en este momento pues es del conocimiento de todos que se abrió la vacunación para personas de 50 años o más, ampliando el rango, y con esto también se amplió la demanda. Esto derivó en que muchos de los centros de vacunación quedaran efectivamente sin vacuna. Ha sido muy penoso ver cómo tantos guatemaltecos están siendo rechazados en los centros de vacunación, sobre todo durante esta última semana. Hemos logrado evidenciar centros de vacunación a las 11 de la mañana, a las 10:30, los cuales han tenido que cerrar ya sus puertas debido a que han concluido el número de dosis de vacuna que se les asigna. Claro, los usuarios obviamente manifiestan preocupación por la cantidad de vacunas que pueden existir en el país y sobre todo para aquellos que necesitan una segunda dosis. ¿Qué pasa justamente si habrá la cantidad necesaria de vacunas para las personas que tienen que vacunarse dentro de algunas semanas, de algunos meses, de acuerdo al calendario que les haya tocado? ¿Qué nos dice al respecto?
Creo que sí, debemos de estar sumamente preocupados en este momento por la disponibilidad de vacunas y las vacunas que aún no han ingresado al país, a pesar de que ya fueron pagadas con el presupuesto del decreto 1/2021. Tenemos que tener claridad de que si efectivamente no ingresa un mayor número de vacunas, quedarían muchas personas sin completar el esquema de vacunación y eso pues perjudicaría de forma directa que no se tenga la inmunidad necesaria para poder cumplir. Hoy realmente no se sabe qué está pasando con este tema y como mencionaba, no existe una certeza de si efectivamente estas vacunas van a ingresar al país o el dinero será devuelto. De lo único que tenemos seguridad en este momento es efectivamente de que ese presupuesto se utilizó para el pago de estas vacunas y que las mismas aún no están disponibles en el país. Y según las supervisiones que está realizando la Procuraduría de Derechos Humanos en los hospitales del país, ¿hay un incremento de casos de COVID en Guatemala? Hay varios puntos que considerar y me parece una pregunta muy importante en este momento. Al hacer el análisis de los datos oficiales que se presentan en el tablero del Ministerio de Salud, hemos visto un número de casos sostenido en aumento desde hace más o menos 3 semanas. Pero tenemos que recordar también que estamos limitados con el número de pruebas, que tenemos un desabastecimiento importante de pruebas diagnósticas en este momento, de acuerdo a lo que tenemos disponible y al análisis que nosotros hemos realizado, más pareciera que estamos en una meseta de casos, sobre todo porque los datos son débiles en relación al tema de la disponibilidad de las pruebas. ¿Qué pasa con la nueva cepa que se encuentra en el país? Se continúa evaluando esta situación para saber si existe, si no existe. Hay varias pruebas que se dan al respecto, pero conocemos, por supuesto, algunos datos importantes que seguramente desde la PDH ustedes pueden aportar. Sí, estamos en espera de que los expertos del Laboratorio Nacional de Salud efectivamente informen la cantidad de muestras que han analizado para poder determinar que estas nuevas cepas están circulando en el país. Pero también hay que guardar la calma y hay que tener conciencia de que en tanto la enfermedad se siga desarrollando y se siga diseminando y cómo se vaya dando su comportamiento dentro del país y de los países que nos rodean, sí, efectivamente tenemos ese gran riesgo de que estas cepas comiencen a circular, sobre todo porque tenemos en este momento un país prácticamente abierto, sin medidas de contención, sin medidas de prevención, porque estas prácticamente han quedado muy débiles, sobre todo en estos últimos 3 meses. ¿Usted cree que hay mucha gente que no quiere vacunarse y cuáles serían esas razones? Sí, una de las debilidades más importantes que ha tenido el Ministerio de Salud en la implementación de este Plan Nacional de Vacunación efectivamente radica en la línea estratégica de la comunicación. Prácticamente no ha existido esa comunicación para el exterior, esas campañas de comunicación, información y educación que debieran de trasladar esta certeza y esta garantía de que las vacunas que se están adquiriendo en el país son vacunas que son efectivas y que son seguras, prácticamente no han existido. Culturalmente, Guatemala es un país complejo, somos un país también con un alto índice de analfabetismo y de pobreza, y dentro de ese marco debiesen de estarse manejando ya este tipo de campañas que trasladen la información de forma asertiva a toda la población. Bueno, y es siempre oportuno recordar esas recomendaciones para evitar más contagios. Estamos observando que obviamente hay como un poco más de tranquilidad aparente, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta qué hacer y qué no hacer en estos casos. Tenemos que estar conscientes en este momento de que prácticamente la responsabilidad de cuidarnos por parte del Estado de Guatemala se nos ha trasladado a los guatemaltecos. La vacuna, que es la única herramienta que tenemos en este momento para prevenir y para contener el virus, no tenemos un acceso universal, por lo que tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más responsables en seguir implementando de forma más drástica estas medidas de prevención.
Sabemos efectivamente que lo que funciona sigue siendo guardar el distanciamiento físico, el lavado de manos y guardar todas estas medidas de prevención que a lo largo de 1 año y medio prácticamente hemos venido repitiendo. En tanto no tengamos ese acceso universal a la vacuna, tenemos que reforzar estas medidas y ser responsables no solo por nosotros mismos, sino también por quienes nos rodean. Doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de Derechos Humanos, le agradecemos por supuesto que nos haya acompañado. Las dudas, las consultas, los temas que podemos abordar en este espacio, por supuesto a través de redes sociales, siempre son bienvenidos porque la intención es tener a invitados que puedan justamente dar respuestas claras y concretas en relación a las preocupaciones de la población. El tema de análisis esta mañana en Viva la Noticia. Jorge, volvemos contigo con algunos otros puntos.